bendición. Sé que el Señor nos va a bendecir muchísimo en ese gran tiempo. Quedé preocupado porque ahí vi que tenían un antiguo pastor gordito. Ese no soy yo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Sé que muchos venimos de nuestros trabajos y gloria a Dios por nuestros trabajos. Amén. Y vamos a orar y usted póngale la mano en la espalda a la persona que está a su lado y dígale: mi hermano, estoy aquí para cuidar tus espaldas. Amén. Estoy aquí para cuidar tus espaldas. Y vas a orar por esa persona y vas a decirle: Señor, en esta noche te pedimos que bendigas a cada persona que está en esta reunión de una manera muy especial, que tú guardes su vida en completa paz. Si mi hermano está en una circunstancia difícil, en un valle, Señor, tú hoy le recuerdas que en valle de sombra y de muerte tú también estarás con él, que tú eres su pastor, que nada le faltará, Señor, que tú eres el Dios que sana, que tú eres el Dios que trae respuesta en medio de la aflicción. El Señor te dice: aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Y hoy oro para que todo temor, toda angustia, toda aflicción que quiera sobrevenir sobre tu vida sea quitada en el nombre de Jesús. Oro para que todo aquello que se ha levantado en tu contra sea quitado y recibas de Dios mucho más, para que seas un árbol plantado junto a corrientes y des mucho fruto, que tu hoja no caiga, que todo lo que hagas prospere, que el Señor te sorprenda, que el Señor responda a los anhelos de tu corazón. Oro para que el Espíritu Santo interceda por ti con gemidos indecibles y que veas a Dios en el día de tu aflicción. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios es bueno. ¿Cuántos tienen un Dios bueno? Vamos a compartir la palabra del Señor. Y vamos a permitirle al Señor que nos hable, que nos bendiga y que sea una gran bendición, porque ya se está acabando el año. O sea, a partir de mañana quedan 11 meses. ¿Sí o no? Ya empieza a acabarse el año. Se va el 31 de enero. Y cada día que se acaba el año, cada día que se acaba el mes, estamos aún a unas horitas de que se acabe el mes y damos gloria a Dios porque cerramos un capítulo para abrir uno nuevo. He titulado este mensaje: una mente renovada. Es difícil de ser cristiano evangélico. Creo que lo más difícil, de las cosas más difíciles, es cambiar mucho de lo que está aquí. Los pensamientos pesan mucho, la crianza pesa mucho, y creo que está muy comprobado, perdón la redundancia, de que a veces pesa más esos factores culturales que los factores biológicos. A veces los culturales se vuelven mucho más contundentes sobre los biológicos. Y por eso el Señor insiste tanto, y lo veíamos en el ayuno del sábado, en el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se produce en nuestro espíritu. Y una de las cosas que todo el Nuevo Testamento grita, y Jesús gritó alrededor, y cuando digo gritó, advirtió, anunció, lo dijo muchas veces, es acerca de la manera como pensamos. Y bueno, Gise dice algo: hay dos cosas que debes dedicarte a hacer muchos matrimonios y dar consejerías matrimoniales. Ella dice que le gusta verme casando gente. Bien, y hace unos días leía un libro. Mis tiempos libres es leer, me encanta mucho leer. Y llegó a mis manos un libro que he saboreado muchísimo, que tiene que ver, que se titula Los 7 secretos de un matrimonio feliz. Y es un autor interesante porque casi toda su vida se ha dedicado a estudiar los matrimonios.
y tiene un laboratorio que se llama el Laboratorio del Amor. Es un apartamento y en 5 minutos el tipo puede decir, John Gottman, si un matrimonio va a durar en el tiempo, definitivamente el matrimonio no va para ningún lado. ¿Cuánto les gustaría ese laboratorio? ¿Ah? Pero ya uno, y Gottman dice algo muy interesante, y es que los malos pensamientos es de las cosas que más destruyen un matrimonio. Los malos pensamientos son de las cosas que más destruyen un matrimonio. Y muchos de nosotros cargamos herencias en nuestra mente, cosas que oímos por años y que damos por ciertas que son así. ¿Cierto que sí? Tanto hombres como mujeres guardamos una serie de malos pensamientos. Y la pregunta es, ¿qué tanto de lo que nosotros cada uno guarda es verdad? Porque la gran guerra cósmica entre la luz y las tinieblas consiste en algo, en la verdad. Porque la razón por la que Satanás pudo traerse una tercera parte de los ángeles es porque los engañó, utilizó la mentira. ¿Qué tanto de lo que tú crees es verdad? Y cuando creemos en cosas que no son verdad, simplemente nos llevan a pensar mal. John Stott dijo en una ocasión, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Yo diría lo siguiente, para pensar bien tienes que estar bien informado bíblicamente, sano en lo emocional y espiritualmente, ¿qué? Maduro. ¿Qué te lleva a tomar tus decisiones? ¿Lo que tú piensas o lo que la Escritura piensa? Cuando yo recién comenzaba el ministerio pastoral, tuvimos un caso muy complejo de un matrimonio. Y en ese momento fui a donde un pastor que era mucho más anciano que yo en el ministerio, porque el caso me sobrepasaba. Primero era un matrimonio y yo no sabía mucho de matrimonios. Y cuando yo lo llamé al pastor, mi frase fue, pastor, es que esto es muy complicado. Y él me dijo, no, mi hijo, no es complicado. A la luz de la palabra hay que hacer esto, esto y esto y esto. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, fíjense que ahí aprendí algo. ¿Qué dice la Escritura acerca de las situaciones que nosotros estamos atravesando? Entonces, el uso de nuestra mente es vital para la vida diaria, tomar buenas decisiones, porque nuestros pensamientos nos llevan a tomar decisiones que a su vez determinan nuestra manera de vivir. Entonces, eso que acabo de decir lo volteamos de la siguiente manera. ¿Cómo es tu manera de vivir? Describe tu manera de pensar. Si estoy viviendo de acuerdo a las escrituras, pues mi manera de pensar y mi manera de vivir es conforme a quién? A Dios. Adán y Eva pensaron pecaminosamente y fracasaron. Abraham y Sara tuvieron una idea errada y luego vivieron las consecuencias. Vayamos a dos preguntas. Si Adán y Eva se hubiesen preguntado, Eva le hubiese dicho a Adán, la serpiente me está ofreciendo el fruto, ¿tú qué dices? Recuerden que Satanás dijo, con que Dios les ha, ¿qué cuestionó Satanás? ¿La verdad de quién? De Dios. Si ellos acuden a la palabra de Dios, querido, la historia de cada uno de los que estuviéramos aquí fuera distinta. Pero como Adán y Eva no tomaron una decisión buena, todos caímos, pero todos somos Adán y Eva, porque Adán y Eva nos representaban a todos nosotros. Es decir, si tú fueras Eva y yo fuera Adán, hubiésemos tomado exactamente la misma decisión. Entonces eso quiere decir que nuestra naturaleza tiene una tendencia
a tomar malas. Wow, entonces ya hay una primera gran verdad bíblica. O sea, nosotros somos como cuando los hijos son adolescentes. Los hijos adolescentes siempre le llevan la contraria a quién? A los padres. Abraham y Sara, si Abraham le dice a Sara, no, mija, Dios no me ha dicho que debo tener un hijo con otra mujer, es contigo. La historia fuera otra y muchos de los herederos de Abraham se hubiesen reducido muchos dolores de cabeza. Miren, estamos viendo solo dos parejas de la Biblia que sus decisiones no solo los afectaron a ellos, afectaron a generación en generación, de generación en generación. Cuán vital es pensar bien. David pensó de forma errónea cuando decidió hacer un censo. Y uno diría, ¿pero qué tiene de malo que David contara a la gente? Sencillamente, cuando David censó a la gente, pensó que teniendo más gente obtendría la victoria, cuando la victoria no era por el mundo de gente que tendría, sino por el Dios que estaba con él. Ananías y Zafira mintieron después de haber pensado cómo lucir mejor delante de los miembros de la iglesia. Ellos querían mostrarse como generosos, pero detrás de eso había una mentira. Pedro tuvo una pésima idea cuando trató de detener a Jesús para que no fuera a Jerusalén y el Señor lo reprendió. La lista es inmensa. Vamos a no seguir citándolos. Pero ¿cuál fue el problema de la primera pareja? Creyó que la palabra de Dios no era cierta. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tanto creemos que la palabra de Dios es cierta? ¿Mm? ¿En qué momento de nuestra vida hemos sustituido las promesas de Dios? Ananías y Zafira pensaron que podían engañar a la iglesia y a sus líderes, pero no sabían algo, no podían engañar al Espíritu Santo. El problema de la humanidad es que opera sobre la base de la mentira, desde el jardín del Edén hasta el día de ¿qué? De hoy. Y por eso Pablo dice, piensa en todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto, todo lo puro, todo eso piensa. Pero ¿cómo pensamos nosotros? Todo lo contrario. ¿Cierto que sí? Y nosotros, dice la Biblia, juzgamos según la que, la apariencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado mal a una persona? Por eso Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libre. Pero nos liberta, también dijo, pero conociendo ¿qué? La verdad. Bueno, ahora sí, vayan conmigo. Romanos capítulo 1, y vamos a mirar esta riqueza espiritual. Romanos capítulo 1, versículo 28. Perdón, versículo 25. Romanos 1:25. ¿Lo tenemos? En 1900 dice, ya que cambiaron la verdad de quién? De Dios. ¿Qué ocurrió? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué ocurrió? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones que, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Quiénes despreciaron la verdad de Dios? Nosotros los seres humanos. ¿Y cuál fue la primera consecuencia de haber rechazado la verdad de Dios? Dice que Dios nos entregó a pasiones que vergonzosas. Versículo siguiente, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta quién, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no que conviene. Impresionante eso.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y qué? Malignidad. Voy a ser bíblicamente correcto primero y luego explicamos. Aunque la Biblia a veces explica solita, ya casi no tengo que decir mucha cosa, porque a veces decir mucha cosa se peca. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Usted va a abrir esta Biblia porque en ella está la vida eterna. Gálatas, capítulo 5. Aquí está el Señor. Versículo 18. Gálatas 5:18. ¿Qué dice Gálatas 5:18? Pero si sois guiados por quién, ¿no estáis bajo qué? Y manifiestas son las obras de qué? De la carne. Diga conmigo, mi carne tiene obras. El espíritu tiene fruto. Y la carne tiene qué? Obras. ¿Por qué te reconoce el cielo? Por tus frutos. ¿Y cómo se manifiestan las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Algunos teólogos agrupan esto en lo que han llamado pecados sexuales. Versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Se dan cuenta que la ira está en la misma lista que la hechicería? Maldito sea. O sea, para Dios es tan grave que usted tenga espíritu de perro pequinés como que usted sea idólatra o practique la brujería. Pero ¿de dónde surge eso? Diga conmigo, ¿son obras de qué? De la carne. O sea, todo eso vive ¿dónde? Entonces miren esto, en el mundo cultural dice, en el contexto de nuestro mundo decidió darle la espalda ¿a quién? A Dios. Y dentro de nosotros lo que está manifiesto son las obras de qué? Definitivamente estábamos bien perdidos. O sea, que estamos casi que condenados al fracaso. Entonces esto te lleva a una reflexión. ¿Te será conveniente seguir pensando y actuando como un no creyente? Si sigo actuando como un no creyente, o sea, la reflexión es sencilla. En la medida en que me comporto como Adán y Eva y niego a Dios, lo que me espera son pasiones vergonzosas. Y Pablo está describiendo esas pasiones vergonzosas. Hola, ¿dónde están los hermanos peleoneros? Mientras que Jesús habló en Mateo capítulo 5 acerca de los pacificadores, ¿qué dijo? Felices o bienaventurados los pacificadores, ¿cierto? Hay hermanos que son los que compran peleas en sus casas. Sincérese aquí, por favor. ¿Dónde están los peleoneros aquí? Llama, están siendo libres. Y entonces, por ejemplo, esos peleoneros, Dios los trae a la iglesia, Fari, y les pone un líder y los está probando. Mi carne dice, se man que se cree, que me está pagando para que me mande, ni mi mamá. Papi, piedra con piedra se pule. Entonces la obra de la carne dice, ese man no es más que tú. Pero el Señor dice, tienes que aprender a someterte. Porque lo que está sometiendo el Señor es la obra de qué? De la carne.
Claro, ya cuando hay abuso, cuando hay otro tipo de cosas, ya eso es distinto. Entiéndame bien. Disensiones. Está al lado de herejías. Las herejías es de las cosas más peligrosas porque es una mentira que nos lleva al mismo infierno. Pero veo que contiendas, disensiones, está al lado de herejías. O sea que un hermano que enciende tanto conflicto en una iglesia está en el mismo nivel que el que dice herejías, que el que dice yo soy Cristo. Y herejías está al lado de envidia. De pronto está sentado al lado de envidia. Hermana, tal vez usted es herejía, tal vez tú eres envidia, tal vez tú eres él. ¿Tú cuál eres, Hart? Hay poder en Cristo, diga hermano. Yo estoy en la siguiente lista, del 22 en adelante. Ahí no. No, mentira, es un poquito de humor. Pero, ¿cuántas veces oímos a una persona hablar y lo que hay es como un tufo de envidia? Hay gente que dice, y ya compró carro. A veces hay que leer si eso es un tufito de envidia. ¿Te molesta que haya comprado carro? Oye, un pobre menos. Y si Dios le quiso dar el carro. Pero hermano, y la gente a veces se confunde porque uno compra un carro y todavía lo debe. El carro se dañó y uno todavía lo debe. ¿Sí o no, Artur? ¿Sí o no, Ale? Y el hermano diciendo, anda en carro, yo todavía en Sousa, Calda Recreo. La Carolina. Y el Señor dice, ojo con la envidia. Miren que envidia está al lado de ¿qué? Ay, ya se olvidaron de la Biblia. ¿Al lado de qué? No, señor, de homicidios, borracheras, orgías y cosas. De pronto hay gente que dice, mi problema no está en la Biblia y no habla de chismosos. Dice, cosas semejantes a estas. Parecidas, ¿verdad? Como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas, ¿qué ocurre con ellos? Uno va en un entierro y el tipo era envidioso, borracho y todo el mundo allá está con Dios. Dios lo tenga en su santa gloria. Yo a veces he ido y he tenido ganas de leer esos versículos y el Señor me dice, no es el momento. No es el momento. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Yo te pregunto, ¿tú qué tienes? ¿Obras o fruto? Santos entre querubines esta noche, Señor. Ten misericordia de mí. ¿Aló? ¿Cómo piensas? Había una escena contada por Jesús de un fariseo y un publicano. El fariseo hacía alarde de su santidad. Yo diezmo, yo oro, yo voy los miércoles, yo voy los sábados, yo voy los domingos. Yo visito, yo oro. Yo no soy como ese hombre. Y el Señor dijo que el publicano decía, yo soy un pecador. Y el Señor dijo, les aseguro que ese recibió primero perdón que el otro. ¿Cierto? Eso lo dice la Biblia. Y Jesús ahí nos dice algo. Los puros de corazón no están preocupados ni viendo el pecado ajeno, sino viendo su propio pecado. ¿Alguien me sigue ahí? Entonces, no me he perdido la línea editorial que llevo. Yo sé que estoy predicando acerca de renovar la mente. Dije que primero iba a ser bíblicamente correcto.
Ya descubrimos que esas son obras de la carne y que el producto de haber rechazado la verdad de Dios hacen que éstas sean, ¿qué? Manifiestas. ¿Estamos? Ok. Ahora vamos con otro ingrediente adicional. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde? ¿Dónde viven las obras de la carne? El corazón. ¿Quién es tu consejero? ¿A quién obedeces tú? ¿A quién le crees tú? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Por qué pensamos mal? Porque nuestro consejero es nuestro corazón. Hola. Muéstrame tu camino, oh Dios. Hace muchos años, yo iba con mi mamá y yo le dije, mami, no nos metamos por esa calle. No, por aquí. Mami, por aquí no nos metamos. Cuando íbamos a la mitad de la cuadra, salió un perrito como esos que trae Sori y mordió a la señora Josefina. Y me tocó a mí pelear con el dueño del perro. Y el tipo se acaba de ganar la bolita. Y dice el tipo, maldito perro. Lo que me acabo de ganar me toca pagarlo ahora. Y yo por dentro sentí una felicidad de poderle decir a mi mamá, ya vio, yo le dije que por ahí no era. ¿Cuántas veces en la vida somos guiados por nuestros deseos? Y nuestros deseos, ¿cómo se traduce según la Biblia? Que son obras de ¿qué? De la carne. Si ustedes van a Gálatas 5, en el versículo 16, mira lo que dice la Biblia. Digo pues, andad en qué y no satisfagáis los deseos de la qué. O sea, es contundente. Si tú satisfaces los deseos de la carne, ¿qué dice? Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra y el espíritu es contra y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ¿qué? Lo que queráis. Entonces, entre menos conozco a Dios, más estoy lleno de malos pensamientos. Bueno, había una mujer que era, creo que se dice así, estaba buscando allí, creo que se dice así, celopatía, es la persona que sufre de extremado celo. Y si no, ella que llega a la casa me regaña. Ayer me estaba poniendo a pronunciar un poco de nombres que yo digo mal. Entonces eso es bueno, porque quien te ama te corrige. ¿Ya? Y había una señora que llegaba el esposo y lo revisaba. Y así. Y encontraba un pelo. Ustedes saben que cuando uno coge bus o transporte público, eso uno va así. Y le decía, hoy estuviste con esta mona. ¿Quién es esa mona? Ya llegaba así. Un cabello de ángel. Ustedes saben cuáles son las mujeres cabello de ángel. Tipo Rosanía. Tienen el cabello ondulado. Ese Rosanía. Aquí no hay una mona. Y un día el hombre se compró un cepillito. Se bajaba del bus y empezaba. Y esa mujer revisaba esa camisa y le dijo, ¿sabes que hoy estuviste con una calva? Los malos pensamientos. No sabemos si ese matrimonio se acabó. Otro día les cuento esa historia. El chismoso queda así, como que, pero pastor, siga, ¿quién será? Fíjense que eso es una obra de ¿qué? De la carne. Esa mujer no es feliz, pero tampoco el hombre. Porque ese hombre todo el tiempo se vive sintiendo ¿qué? Juzgado.
¿Y por qué estamos tan llenos de malos pensamientos? Porque el problema de la mentira es grave, porque cualquier alejamiento de la verdad representa un alejamiento de Dios. Así que, queridos hermanos, la Biblia nos enseña claramente algo. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tus fuerzas, pero con toda tu mente. ¿De qué está llena tu mente? Y una mente no renovada es una mente incapaz de entender la voluntad de Dios. Una mente que no se renueva, y entonces tú puedes traducir así, porque a veces uno predica y la gente no, a uno le cuesta entender, pero bueno, ¿cómo renuevo mi mente? Bueno, ¿cómo un cristiano renueva la mente? 2 puntos. Pensando bíblicamente correcta, siendo maduro espiritualmente y sano emocionalmente. ¿Alguien me sigue ahí? O sea, ya el hermano, si era peleonero, le dice al Señor, quítame el espíritu de pleito. Pero acabamos de ver que el pleito no es un demonio. Es una obra. Lo que pasa es que hay muchos cristianos vivos que no asumen su responsabilidad y es más fácil decir, sáqueme el demonio de pelea. Y vienen predicadores y dicen, todo espíritu de Pambelé de Ana Pascal va saliendo fuera. Para que ese espíritu de contienda salga, ¿qué tienes que cambiar? Tu manera de qué? De pensar. Tanto que la Biblia dice que hay cosas que no son pecados, pero que no las hagamos por causa de la conciencia de los más que, de los que más que débiles. Qué tremendo. Hace unos días yo estaba haciendo el mercado de mi casa y me he encontrado un compañero que es mi amigo. Y ese hombre me vio, me abrazó, me besó, en el buen sentido de la palabra. Me dijo, amigo, tú eres una respuesta de Dios. Yo voy a comprar un bono del Junior. ¿Tú vas a hacer mercado? Sí. ¿Cuánto vas a comprar? Tanto. Eso me sirve. Échale, llévale lo mejor a la doctora y tal. Y el hombre. Y entonces el hombre dijo, yo pago y tú me devuelves. Cuando yo lo veo que va metiendo unas pacas de cerveza, Dios mío, dije que a mí no me ven aquí el pastor comprando cerveza. Y entonces yo lo miré y él me entendió y dije, ya sé que mi guía espiritual no quiere que esto esté aquí. Y lo voy a boletear ahora. Dame a mí el carro, que si alguno nos ve, la cerveza era mía. Y el hombre pagó, yo salí con mi bolsa y él con su cerveza y su bono del Junior. A mí antes eso me daba duro porque yo tenía una necesidad de aprobación. Ya el que me vea y me tome una foto, ya me da igual. Si usted es mal pensado, ese es su problema. Ya usted verá. Usted es el que peca. ¿Cuántas veces nos hemos condenado cuando hemos visto ese tipo de cosas? Por ejemplo, un cristiano que viva por la 38, usted dice, ese hombre que hace tanto en Guamina. ¿Y por qué se ríen? Esos son los que andan por allá. Malos. ¿Malos qué? Y los cristianos colombianos tenemos algo que se llama la malicia indígena, la viveza, y eso nos gusta como sacar pecho de eso. Hay un texto de la Escritura que dice, dejando toda malicia. ¿Cuántos son maliciosos aquí? Muchos de nosotros somos un malicioso. ¿Sí o no? Amén, amén. Ay. ¿Somos qué? Maliciosos. Dios es bueno, Dios nos está hablando.
¿De dónde sale lo que te contamina? ¿Dentro de qué? Del corazón. Pablo explica que la idolatría en términos de corrupción hicieron de Adán y Eva en el jardín cambiar la verdad de Dios y comer la fruta de la mentira que rechazaba a Dios. Los seres humanos siempre estamos dispuestos a creer una mentira cuando se nos promete algo que deseamos. Vuelvo a decirlo, los seres humanos, ¿cuántas mujeres caen? El hombre le dice, ahora sí, mija, yo voy a cambiar. Su deseo es que su hombre cambie, pero ella sabe que el men le está mintiendo. Y ella vuelve y cae. Porque puede más el deseo que la verdad. ¿Aló? ¿Qué silencio aquí? ¿Por qué la gente vuelve y cae? Porque los políticos nos dicen lo que nosotros queremos oír. ¿Cuántos están esperando el bono de 500,000 pesos? Espéralo. Si eres malandrín, de pronto te lo dan. Pero el Señor te mandó a trabajar. La Biblia dice que el hombre que no trabaje, que no coma. Ahí es que orar. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. ¿Cómo están tus pensamientos? Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Dios está aquí. Escuchen esto, hermanos. El resultado de una naturaleza caída es un corazón engañoso. Y un engañoso engaña a otro engañoso. Porque los deseos caídos distorsionan nuestra manera de pensar. Y la consecuencia es que vivimos esclavizados por patrones de pensamientos y de conductas que viven creyendo todo el tiempo que somos libres. ¿Cuál es el concepto de libertad de la gente? Hay un verdadero concepto de la libertad y hay uno falso. La gente cree que la libertad es ausencia de restricciones. La gente dice, yo soy libre cuando nada me impide hacer lo que yo quiera. ¿Sí o no? Pero el Señor dijo todo lo contrario. El Señor dice que cuando yo conozco su verdad, es que verdaderamente soy libre. Yo voy a poner un ejemplo. Ustedes vieron al man gordo ese que salía en el video aquí predicando, levantando las manos. Este man gordo estaba lleno de muchas ideas equivocadas. Y yo voy a comparar la verdad de Dios con la comida que yo comía antes. Yo crecí en medio de una sociedad que decía que los gordos eran los que estaban bien. Está gordo, está bien. ¿Sí? Nació el niño gordo, mameyugo. Así, ¿verdad? Ese niño es sano. Y resulta que la obesidad es un imán de enfermedades. ¿Cierto que sí? Entonces uno creía que tenía que estar comiendo a toda hora. Y antes de ayer un pastor me mandó una foto y yo la miraba. Y yo decía, esa cosa era yo. O sea, era una cosa espantosa. Y dice, mire, dijo, ay, eso era cuando usaba los pantalones talla 40. Hoy tuve que ajustarme este que es talla 30 y se me está cayendo. Entonces a la gente le va a uno y dice, ay, mijo, te vas a desaparecer. Los malos pensamientos. Pero yo pensaba mal. Y cuando yo empecé a aprender de la medicina funcional, eso no tiene nada que ver con prácticas gnósticas, porque a veces los evangélicos sacan una cosa, eso es astral. No, 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 no. Cuando aprendí que el aceite vegetal te inflama y que debes usar aceite de oliva y demás. Aquí el día que pintamos los jóvenes
comieron un poco de pizzas. Y ellos se reían porque decían, pastora, dele permiso. Y yo le saqué una patilla, una sandía. Porque mi mente cambió. La manera de qué? De comer. Ya yo veo un alimento y aprendí a leer los ingredientes. Tan, 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 tan. Pues yo no como todo tipo de maní porque la mayoría de los manís son fritos. Entonces me toca buscar el horneado. Porque vivimos en una sociedad o en una industria de los ultraprocesados que han pagado mucho dinero haciéndonos creer que su comida es sana. Un día estaba en otro país y le dije, llévenme a comer algo saludable. Me llevaron donde vendían sándwiches. No hay cosa más mala que el pan industrializado. Súper malo, eso te infla de manera impresionante. Pero yo recuerdo un día que yo comencé a hacer ejercicio. A mí habían 3 materias que no me gustaban en el colegio. Educación física, artística y matemática. Y los lunes me tocaba una detrás de otra. Artística porque yo nunca he tenido esa motricidad fina. Entonces una línea, yo, ay, qué cosa tan perturbadora. Matemática yo nunca le entendí porque además esos profesores son como crueles. No sé por qué no vino Javier para que... Y educación física porque eso era una corredera, una cosa, levanta, ay Dios mío, yo no sé qué me daba. Y empecé, hermanos, a caminar. Y un día yo iba trotando. Imagínense un gordo trotando. O sea, yo llegué a pesar 95 kilos en 1,58. O sea, mi peso debía ser 58 kilos. O sea, cargaba casi que a otro yo. Y yo iba llorando. Y yo le decía al Señor, yo sí podré con esto, Señor. Pero yo no quiero volver a ser gordo. Y oí la voz del Señor que me dijo, tú no eres de los que vuelve atrás. Y hoy hablaba con mi esposa en la mañana temprano. Decía, mira cómo te has mantenido fit. Han pasado 3 años. Porque cuando empecé a entender que mucho de lo que comí era completamente perverso, dañino, comencé a darme cuenta que me estaba matando. Cuando un médico me confrontó, un colega de mi esposa que me atendió, me dijo que con esa gordura tú tienes la misma respiración de un señor de 70 años. O sea, tú te coges el COVID y te mata, porque el 70% de tu capacidad respiratoria está comprometida. Es de esa gente que sube 2 escaleras y está, y lo dice, estoy oxidado, pero llega y se mete una gaseosa, ¿no? ¿Alguien me sigue ahí? ¿Alguien me está siguiendo? Y muchas de las enfermedades que tenemos están asociadas a la manera como comemos. Le dicen de comida, pastor. ¿Qué quiere decirles de eso? Que el tener ideas equivocadas me llevó a comer mal. ¿Sí? Cuando tenemos ideas equivocadas, nos lleva a vivir una relación contraria a Dios. Dime cómo piensas, te diré quién eres, dijo el proverbio. Porque lo que contamina al hombre, ¿de dónde sale? El corazón. Vamos a hacer un pequeño examen. Ya quedan 10 minutos. Dime qué piensas de ti mismo y te diré por qué no avanzas. ¿Cuánta gente dice, yo no puedo? Nadie le ha dicho que no puede, pero ¿quién le dijo? Él mismo. Porque él piensa de sí mismo que no. Por eso el Señor dice, los planes que yo tengo para ti son de... Fíjate que no me dijo a mí que yo iba a hacer tal cosa.
porque Dios cree en ti. Pero tú tienes malos pensamientos respecto de ti. Los planes que yo tengo para ti son pensamientos de bien. No de mal. ¿Para qué me voy a morir? ¿Pensamientos de qué? Hay gente que dice, ay, ¿para qué voy a mandar esa hoja de vida si yo no voy a... ¿Mm? Ay, ¿yo para qué voy a hacer esto? Pues tal cual tú estás pensando, tal cual estás actuando. Por eso el Señor cuando le dijo a Josué, tú vas a ser un conquistador, le dijo, pero para que tú seas un conquistador tienes que hacer una cosa, tienes que meditar en mí de día y de noche. De día y de noche. Yo suelo subir casi todos los días entre 7 y 10 veces las escaleras, desde el primer piso hasta el piso 2. Cuando ya voy como por la séptima subida, las piernas me hacen así y el marcador del reloj dice cardio intenso, el máximo. Mi mente dice, ya estuvo bueno y me comienza como a sentir más cansado. Como este es el año de la fe, yo iba subiendo las escaleras y iba por la octava subida y el Señor me dijo, este es el año de la fe y comienza a subir las escaleras con ánimo, con fe. La meta son 10, la meta no son 7, me dijo el Señor. Y de ahí en adelante, al siguiente día, 1, 2, 3, y sentía que lo hacía más rápido. Cómo la mente le dio una información al cuerpo y el cuerpo comenzó a responder diferente. Si Dios hizo el mundo por la palabra, cuando mi mente recibe la palabra de Dios y yo soy creación de Dios, claro que todo cambia dentro de mí. Yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. Recuerden que el diablo siempre utilizará nuestra baja autoestima para detener. El pueblo de Israel envía 10 espías y 8 espías tenían baja autoestima para diagnosticarlo. Un pastor viejo me dijo, eso de que estar hablando de baja autoestima, eso no es de Dios. Hay gente que Dios ama siendo odre viejo. 8 espías tenían baja autoestima. Cuando ellos llegaron a Jericó, eran unos manes gigantes, muy grandes, gigantes. Y cuando ellos regresaron, le infundieron temor al pueblo. O sea, el temor que ellos tenían se lo transmitieron al resto. Y ellos figurativamente se vieron a sí mismos como se sentían. Nosotros, a los ojos de ellos, éramos como langostas. Pero dos que tenían la autoestima sana, que fueron los que Dios usó, por eso dije que hay que pensar bíblicamente correcto, pero ser emocionalmente sano. Y entonces los cristianos queremos alejar lo biológico de lo espiritual. Y resulta que las obras de mi carne viven en lo biológico, afectando mi espíritu. Entonces, por eso es necesario sanar de aquí, para que también pueda operar lo otro. 2 espías emocionalmente sanos, Josué y Caleb, dijeron, sí, sí, ahí habían gigantes a la verdad. Pero Dios ha dicho que nos entregaría la tierra y nosotros no los comeremos como pan. Una autoestima sana que cree en Dios tendrá respuestas diferentes. Ellos pensaron diferente, conquistaron el territorio, los otros infundieron un temor en el pueblo retrocedió y la consecuencia fue que los pusieron a dar vuelta en el desierto. Entonces, ¿por qué hay gente que no sale del desierto? Porque toda la vida vive pensando mal. ¿Alguien me sigue? ¿Cómo estás pensando?
Amén. Hay gente que le da miedo hablar de la muerte. No hablen de esas cosas porque van a traer la muerte. Porque tenemos unos pensamientos a veces que errados, equivocados. Dice un dicho popular, el que las hace, se las imagina. ¿Y cuántas veces hemos imaginado cosas que no son reales? Entonces, ¿cómo estás pensando tú? ¿Cuántos vemos un futuro gris, turbulento? Hay colombianos que se imaginan así migrando en los semáforos. No, faltan dos, Padre, ten misericordia. Hay mucho pueblo que tiene que pedir perdón a Dios. Dios lo saben. Pero el Señor dice, ¿de qué depende tu vida? ¿De mí? Porque eso fue lo que el Señor le dijo a Isaías. Él le dijo, el texto de Isaías capítulo 1, capítulo 6, comienza diciendo, el año en que murió ¿quién? El rey Usías. Estaba yo en el templo. Pero Dios dice, se murió el rey, pero yo estoy en mi trono. Se murió tu rey, pero tu rey de reyes está en el trono. Vi yo al Señor. Y recuerden lo primero que sintió Isaías fue que Dios había desnudado su pecado y dijo, soy un hombre chismoso en medio de tanto chismoso. Ay de mí. Dios está en el trono, iglesia. Llénate de buenos pensamientos. Se da cuenta la importancia de la memorización de la escritura, de la lectura de las escrituras y de entender que Dios está con quién, con nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Tú sabes lo que es que un día uno lo llamen y le digan, ay, soñé que a usted, pastor, lo metían en un cuarto y con la piel suya hacían un rollito de carne. Padre, a mí se me vino la escritura enseguida. Salmo 97. Ellos quisieron comer mis carnes, pero tropezaron y cayeron. Eso es lo que dice la palabra. Y yo creo en esa palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie porque en la medida en que tú cambies tu manera de pensar, vas a crecer más.